Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Y compañeros diputados. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre en esta nueva temporada de Voces del Congreso a través del medio público del estado de Michoacán. Gracias por acompañarnos en los diferentes sistemas de cable, en la televisión y desde luego vía redes sociales. Le invitamos, como cada emisión, a establecer comunicación con nosotros. Recuerde que lo más importante para Voces del Congreso y para este medio a través del sistema Michoacán Radio y Televisión es su opinión. Sin más preámbulos, a nombre de toda la producción, le agradecemos como siempre su atención y desde luego le invitamos a acompañarnos aquí en Voces del Congreso. Le presentamos quién nos acompaña en esta ocasión. Antonio Carreño Sosa es diputado de la 76ª Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán. Moreliano de origen, estudió Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ha combinado su formación profesional con una activa participación social y política. Inició su vida pública en asociaciones civiles, desde donde fortaleció su compromiso con las causas sociales. Fue coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán y se ha distinguido por su impulso a temas clave como la construcción de la paz, el acceso a la salud, el desarrollo humano y el cuidado del medio ambiente. Empresario y defensor del diálogo ciudadano, trabaja por un Michoacán más equitativo, participativo y sustentable. Ya lo vio usted, nos acompaña el día de hoy Toño Carreño Sosa. Bienvenido, diputado, gracias por aceptar la invitación de Voces del Congreso. Muchas gracias a ti y un saludo al auditorio. Bien, para iniciar esta conversación, diputado, ¿cómo te describes? ¿Quién es Toño Carreño? Pues mira, soy un joven moreliano de 34 años, padre de 3 chamacos, empresario. Yo mi vida pública la inicié en la sociedad civil organizada, en asociaciones, en fundaciones, desde 2011. Y en 2018 le incidí a la vida partidista en Movimiento Ciudadano. Soy un defensor de las causas ciudadanas porque creo que la política nueva o diferente de este nuevo siglo tiene que ser en torno a las causas de la ciudadanía, más allá de los temas electorales o de votos. Entonces me considero un defensor de causas. Son 3 las causas que me mueven: la parte de la construcción de paz, la parte de acceso a la salud y la parte del desarrollo humano unido con la parte medioambiental. Toño, Antonio, diputado. Toño, porque además mi segundo nombre está medio complicado, siempre se traban ya sea en la mesa directiva del Congreso o en otros lados, todo lo dejamos en Toño. Toño, hablas de este mundo empresarial, también me llama la atención esta presentación, ¿no? El tema familiar, el tema de esta figura paterna con hijos, pero ¿cómo te involucras en el tema de la política? Quizá muchos pudiéramos imaginar pues buscando este tema empresarial, el tema de oportunidades, el tema de generar empleos. ¿Cómo llegas a la política? Yo empiezo la vida pública en 2011, yo estaba en Ciudad de México, soy moreliano, fui a estudiar administración en el ITAM, trabajé allá 8 años, y por ahí 2011 eran los encuentros del Alcázar de Chapultepec, con todo este tema de la guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, y pues como todo michoacano muy atento de lo que en ese entonces hacía el expresidente. Y viendo los encuentros del Alcázar, yo veía una vida pública, a unos actores públicos muy alejados de la ciudadanía. Yo estaba, me acuerdo, trabajando y tenía mi celular viendo en YouTube los encuentros que seguía de cerca y veía a las madres buscadoras destrozadas, llorando, exigiendo una respuesta, y veía la clase política inmutada, ¿no? No lloraban, no se acercaban, no había ese tema de empatía. Y ahí fue donde a mí me nace la inquietud de incidir en la vida pública. Me doy cuenta que al menos esa clase política que yo veía reflejada en la pantalla no era la clase política que yo creía que tenía que buscar los temas en el país. Y ahí empecé a incidir en la vida pública, en un tema de un think tank, haciendo vida pública sobre políticas públicas, pasé a un tema de asociaciones, fundaciones. En 2015 regreso a Morelia y entro a la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia.
Estuve ahí casi 3 años, el último año estuve como vicecoordinador general, cambio de ámbito, me vuelvo a cofundador del Observatorio Ciudadano Estatal, donde veíamos las cifras del secretario ejecutivo, todo en temas de seguridad y construcción de paz. Empiezo en 2018 a cofundar en Michoacán las iniciativas de ahora, de Emilio Álvarez y Casa y del doctor Menino Nosotros. Y en 2017 me surge un tema personal. Digo, soy padre de 3, el mayor se llama Lucas. Lucas tenía 2 años, acaba de cumplir 2 años. Mi padre es médico, mi abuelo es médico y tengo, pues ahora sí que médico frustrado un poquito. Y un ¿Sí día te quedó como que espinita? Sí, me queda la espinita ¿Sí? y por ahí soy de los que indebidamente anda recomendando qué tomarse, que no debería hacerse, ¿verdad? Pero sí me queda la espinita de la parte médica. Y un día llegando tarde de trabajar, mi hijo tenía algún padecimiento crónico en la parte broncorrespiratoria y llego en la noche y me acerco para darle su beso y lo veo que no respira, ¿no? Que empieza a tener dificultad respiratoria, le reviso los signos, con cultura médica más o menos sé algunas cosas, trépalo al coche, pélale al hospital, buen amigo del director del Ángeles, seguro gastos médicos, llegas, lo metes, urgencias, le tarjeta, hablas por teléfono y te imaginarás que a las 11 de la noche con tu primer hijo que eres más aprensivo, el verlo en su batita en la camilla del hospital te genera un impacto, ¿no? Y empiezas a pensar 20,000 cosas. ¿Qué hice? ¿Le di la medicina a tiempo? ¿No le di la medicina a tiempo? ¿Es culpa mía? ¿Por qué no estuve al pendiente? ¿Por qué estoy trabajando tanto? ¿Qué me estoy perdiendo? Y dentro de ese mar de flashazos, caigo en la reflexión de, bueno, y la gente que no tiene los privilegios que yo tengo, la gente que no tiene un vehículo, que no tiene cultura médica, que no tiene seguro a estos médicos mayores, que no conoce al director del hospital, se le va la vida de su familiar. Y ahí me di cuenta que no era justo, que mi hijo por ciertas circunstancias tuviera mayores probabilidades de desarrollo que otra persona en otras circunstancias. Y si bien ya llevaba 2 años haciendo vida pública en el Estado, la realidad es que los políticos no te pelan, a menos de que estés adentro del sistema. Y ahí es donde yo decidí entrar a la vida partidista y me sumé en enero de 2018 a Movimiento Ciudadano. Ya había escuchado el proyecto, me gustaba la agenda y ahí es donde inicia mi parte política, si quieres verlo así, partidista en Movimiento Ciudadano. Toño, tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando sobre ti, sobre diferentes temas aquí en Voces del Congreso. ¿Te parece? Claro que sí. Hacemos una pausa, regresamos con más. Regresamos a Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con Toño Carreño, aquí en este espacio público, y es momento de la sección Conociendo a. Sí. Bien, veamos qué tiene, diputado, bueno, Toño, gracias. preparado esta pecera, ¿no? Una serie de preguntas que la producción ha preparado. Bien. Tenemos alrededor de 3 minutos. La intención es dar pues una respuesta breve a cada uno de los cuestionamientos que para plantea agarrar la más producción. ¿Te preguntas. parece? Hecho. Bueno, vamos. La pregunta, ¿cómo se prepara Toño Carreño para tomar decisiones complejas? Evaluando escenarios, tratando de informarme si son temas jurídicos o académicos de distintas literaturas, tomando opinión de algunos perfiles que considero que tienen buenas aptitudes y sobre todo pensando en los temas sociales, donde se impacta de manera positiva de mayor manera o cuando es impacto negativo de menor manera. ¿Te gusta escuchar a las personas? Sí, básico, es donde más se aprende, escuchando a la gente. Otra pregunta, diputado. Bueno, Toño. Gracias. ¿Qué hace Toño Carreño para relajarse después de un día agitado? Fíjate que me gusta el vino tinto, luego me echo a veces una copita de vino o una lectura de algunos libros. Soy más de libro electrónico, me encanta el olor al papel, pero luego yo no tengo espacio donde guardarlos, entonces me echo ahí la lectura para distraerme un rato. Perfecto. Otra pregunta, Toño. ¿Hay alguna causa social que te apasione especialmente? Me apasiona la salud. La salud creo que es la base de todo, es el piso que nos permitiría construir un mejor futuro sin pensar en género, en sexo, en condición económica. Si garantizamos buena salud, podemos tener un futuro próspero. ¿Cómo es la salud de nuestro país?
deprimente en el sentido de que es un sistema que se ha venido extirpando y se ha venido asfixiando por distintas administraciones, en donde es la perfecta bandera en campaña, pero que en el día a día es una de las grandes deudas que se tiene con la ciudadanía. Otra pregunta, Toño. ¿Alguna meta personal a largo plazo? Sí, me gustaría, seguir la parte empresarial, me gustan mucho los negocios, de hecho, siempre me gusta andar dando consejos en temas de inversión, quiero incrementar esa parte, y en la parte de la vida pública me gustaría, escribir un libro, sé que suena cliché, pero creo que es básico el poder contar una historia, y dos, el poder hacer hasta donde llegue mi carrera pública un gran ejercicio de tal manera que me permita salir y que la gente reconozca el trabajo que he hecho. Bien, la última pregunta. ¿Qué municipio de Michoacán tiene la mejor comida? Esa es con jiribilla. Sí lo ha recorrido, además, sí, ¿no? La verdad es que conozco muy bien. Me gusta mucho el churipo. Yo creo que es mi plato favorito y el churipo que más me gusta es el de Paracho. Bueno. Pero la comida de tierra caliente, el frito y las toqueres de Huetamo, no tienen comparación. Entonces ahí se van entre ambas comidas. Pues ahí conocimos un poquito más de Toño Carreño. Oye, cerramos con tema de gastronómico, tema de comida, pero vamos sobre la mesa, pero no me refiero ahora a comida, sino que la producción, muy activos, pues tienen preparados 3 sobres con temas diferentes. Ok. Y que, bueno, vas a elegir, nos van a compartir un video y nos vamos a escuchar tu posicionamiento, tu reflexión sobre el tema. Perfecto. A, B o C. Vámonos por la B. Por la B. Veamos qué nos ha preparado la producción. Es un tema de economía. Economía. Muy bien. Está ya el equipo de senadores y senadoras que está apoyado por el embajador de México en Estados Unidos para hablar con distintos senadores, para explicar por qué el impuesto a las remesas pues es una doble contribución, es injusto y lo que representaría pues para los paisanos, para la economía de Estados Unidos y para las familias que reciben las remesas aquí en México. Y de todas maneras, tenemos la opción de Finabien, que ya la presentaremos aquí. Finabien es Financiera para el Bienestar. Una de las formas de enviar remesas de Estados Unidos a México es a través de este mecanismo, que ya pues estamos buscando la manera de disminuir pues esas comisiones para que pase lo que pase, de todas maneras sea una mejor opción para los paisanos para enviar sus remesas. ¿Qué reflexión te merece? El tema de las remesas, pero obviamente lo voy a ligar lo que ha ocurrido hace apenas unos días en los Estados Unidos, esta serie de manifestaciones en específico en California, en Los Ángeles, California, sí. Que va ligado también con estas políticas migratorias, políticas económicas de los Estados Unidos, pero también de la mano con esta política migratoria. ¿Qué opinión, qué reflexión, Toño? Son dos partes, la situación, la parte económica y la parte humana, ¿no? La parte económica te diría, más allá de el ver cómo le damos la vuelta al gravamen de las remesas, tendríamos que estar revisando cómo hacemos la independencia económica de de ese ingreso de dólares que tiene el país y el Estado. En Michoacán son más de 5,000 millones de dólares al año, lo que se recibe en 2024, que representa el 11% del PIB en el Estado, un ingreso importante que supera a nivel nacional los ingresos en dólares por la exportación de aguacate y por el tema de petróleo. Tendríamos que estar revisando cómo generamos los impulsos económicos en el país y eso va atado definitivamente de una reforma fiscal que lleva muchos años la vida pública dándole vuelta, pero que se requiere ampliar la base tributaria con la idea de mejorar los servicios hacia la ciudadanía, las banquetas, el servicio de salud, las calles, el agua, la luz. Para eso es para lo que sirven los impuestos. En el tema de la financiera, para mandar las remesas, habría que ver la parte jurídica, porque no es, al funcionar en suelo norteamericano,
pues aunque sea un tema del gobierno mexicano, aplica a la legislatura estadounidense. No es un tema de cómo mejoramos el canal, es cómo generamos la independencia financiera del Estado para que nuestros paisanos que se fueron a buscar una mejor vida, uno, no tengan que emigrar, y dos, que no tengan necesariamente que estar aportando en un tema de desarrollo de sus comunidades. Sería importante que atajáramos el tema de crear fondos de desarrollo de proyectos productivos con la parte migrante. Hay muchos migrantes que buscan el generar patrimonio y desarrollo de la economía en sus comunidades, y que ahí, más que generar el vehículo para mandar las remesas, sería interesante que el gobierno federal pudiera proponer proyectos productivos tripartita entre gobierno federal, entre la parte migrante y los gobiernos municipales. De esa manera podremos desarrollar las comunidades. En la parte humana, el tema del derecho a migrar es un derecho universal, que lo exigimos cuando se trata de la frontera norte y que lo rechazamos cuando se habla de la frontera sur. Tenemos que generar las condiciones humanas que le permitan a aquel que busca unas mejores oportunidades generarlo de la mejor manera, desde los temas de seguridad, los temas de capacitación, los temas de acompañamiento para la parte del papeleo, y buscar una integración más allá de la parte económica. Si bien llevamos poco más de 24 años en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Norteamérica, no se ha avanzado la integración económica. Recordemos que los tratados de libre comercio es la primera parte o primera fase de una integración económica, laboral y social que se busca implementar, como se hace en Europa. En América del Norte es un proyecto que está frenado desde hace más de 20 años, en donde solamente se habla de la parte económica, y ha faltado el tema de poner sobre la mesa la integración en temas energéticos, que es fundamental para México, en los temas de capacitación a la fuerza laboral, que es también importante para México y para Canadá, y sobre todo el cómo se hace una política también de seguridad y construcción de paz que abarca a toda Norteamérica. De otra manera, seguirá pasando lo que está pasando. Nuestros paisanos buscan mejores oportunidades, el tema de la seguridad, nosotros cubrimos las víctimas, y a final de cuentas, al no haber una completa integración de seguridad, de energía, de fuerza laboral y de economía, pues tenemos una división, una área económica que podría ser fundamental para el desarrollo del mundo y que no está capitalizada porque no hemos podido alinear los intereses. ¿Qué opinión te merece, Toño, el tema del Plan México que hace unas semanas, un mes ya presentó la Presidenta de la República? ¿Qué reflexión te merece en ese sentido? ¿Alcanza? Es un inicio, ¿no? Es un inicio para seguir hablando de esta integración y de esta bilateralidad que existe entre Estados Unidos, Norteamérica y México. Falta seguir más adelante. En México nos hemos quedado cortos en las mesas de negociación. Sabemos que es complicado negociar con los Estados Unidos y más con el presidente Trump, en donde hace lo que le place. Ahí está China y los demás países, pero que hemos dejado de ver la parte de América del Sur. Si bien por los años 60, 70 se buscaba tener esa integración con Cuba y con otros países de América del Sur, hoy está muy dejado de lado, y eso nos debilita nuestra posición en el tema de las negociaciones diplomáticas internacionales. Tenemos grandes puntos de encuentro con América del Sur, por supuesto con España, los países iberoespañoles, aquellos que nos unen no solamente el lenguaje, sino cierta parte de la historia en común, y que pudiéramos construir o fortalecer a partir de generar mayores relaciones, una posición de negociación más fuerte para México como puerta de entrada de América Latina hacia Norteamérica. Toño, tenemos que hacer una pausa y ahí está el tema también sobre la mesa y regresamos por seguir platicando en Voces del Congreso. ¿Te parece? Claro que sí. Platicando en esta ocasión con Toño Carreño aquí a través del Sistema Michoacano. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, platicando con Toño Carreño. Entramos de lleno a la sesión. Bien, diputado, si tuvieras autorización directa de aprobar una reforma o una ley que impacta al Estado de Michoacán, ¿cuál sería y por qué? Sería el tema del sistema de salud, no solamente en cómo se hizo la integración. Creo que la unificación de los sistemas de salud era necesaria para eficientar costos, pero no se ha diseñado de manera correcta las coberturas ni la amplitud de la aseguranza.
lo vemos en otros lados del mundo, hay de dos, o se cubre lo básico o se cubre lo crónico. Y en Michoacán, con la incidencia que tenemos de diabetes, de insuficiencia renal y de cáncer, que ha venido creciendo a partir de distintos factores, lo que más le conviene es cubrir los temas crónicos, de tal manera en que se tendría que rediseñar el sistema desde coberturas, desde consultas, para poder integrar de manera más eficiente la parte de iniciativa privada, para poder ofrecer servicios de calidad y de accesibilidad en temas de localización dentro de la ciudadanía. Es lejano hablar de este rediseño en este punto en particular, se ve lejano. Lo veo lejano porque se requiere integrar al sector privado. No hay sector público que aguante, y eso está demostrado en todos los países del mundo. Se requeriría ciertas alianzas con el sector privado para que la ciudadanía pueda acercar a, por ejemplo, consultorios mucho más próximos a su domicilio. Ya existe la infraestructura, lo vemos en distintas cadenas de farmacias, para no entrar al anuncio, que tienen ese ofrecimiento de los servicios. Vemos un número de médicos generales que están buscando oportunidades de desarrollo laboral, pero se requiere de manera fundamental integrar al sector privado. No veo en la agenda política del oficialismo en este momento que se busque hacer algo con el sector privado. Debe de existir voluntad. Hace unos minutos platicábamos en el corte el tema de disposiciones. Desde luego en el tema del sector salud también debe de existir, o en este caso en particular que tú planteas, debería de existir esta voluntad de diferentes actores. Hay un refrán que dice que difícilmente hacer lo correcto es fácil. Y en la vida pública, en mi opinión, no es diferente. Para que podamos avanzar y tomar las decisiones difíciles y que requiere el Estado y el país, se tiene que asumir costos políticos. Y hoy esa falta de voluntad política, de no asumir costos, de pensar en el siguiente cargo o la votación que viene en 2 o 3 años, es, creo, en mi opinión, uno de los factores que ha dificultado que la política pública avance. El sector salud no se salva de esa parte, así como otras partes como el desarrollo urbano, el magisterio, los temas de construcción de paz. Bueno, pues con esto estamos concluyendo nuestra sesión. Y Antonio, ya para ir cerrando este espacio, y al cual agradecemos mucho tu presencia en este espacio público, ¿cuáles son los desafíos que tiene esta 76 legislatura desde tu perspectiva? ¿Cuáles son los grandes retos, objetivos que debería de alcanzar la actual legislatura? Lo divido en 2 partes, la vida interna del Congreso y la vida hacia el exterior de la ciudadanía. En la vida interna, creo que el principal reto es generar los puentes y los diálogos entre las distintas fuerzas políticas. Se cree que por haber arrasado en las urnas, los que representamos una fuerza distinta no tenemos nada que aportar al Congreso, y eso es un error. Que se puedan tender los puentes y se pueda generar comunicación enriquece a la vida democrática del Estado y al trabajo legislativo en el Congreso. Ese es el principal reto. Y hacia el exterior, la construcción de paz. Sabemos que la principal problemática que ve la ciudadanía en Michoacán y en el país es el tema de la violencia. Sabemos que no basta con solamente la legislatura, pero sí podemos ir generando ciertas condiciones y capacitar desde recursos hasta desarrollos y planes de comparecencias para que podamos llevar seguridad y acompañar a los ejecutivos de los 3 órdenes de gobierno. ¿Algo más que tú quisieras compartir en este espacio, Toño? Pues agradecer la invitación y hacer una invitación a la ciudadanía de que le entremos a la vida pública. Muchas veces se cree que el ser político te vuelve el apestado o el que se anda amante de lo ajeno, y la realidad es que la coyuntura del país requiere que las y los ciudadanos le entremos a la vida pública desde la trinchera que deseemos. O el inalcanzable. El inalcanzable. Y los políticos no somos más que ciudadanos con otro tipo de responsabilidades, pero igual que el resto de la ciudadanía. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? En Facebook, en TikTok, en Instagram, como Toño Carreño. El que yo llevo personalmente es el Instagram. Ahí me pueden echar un mensajito y yo en persona les doy respuesta. Toño, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Voces del Congreso. Le invitamos, desde luego, a establecer contacto a través de las redes sociales. Recuerde que lo más importante para este espacio y para este medio es su opinión. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Por favor, diputado.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó